¿Qué tan difícil es clasificar a una Copa del Mundo? La mayoría de las selecciones enfrentan problemas normales, lesiones, cambios de entrenador o falta de talento, pero algunas tuvieron que enfrentar algo mucho peor: guerras, conflictos armados, crisis políticas, ciudades destruidas y países divididos. Mientras millones de personas intentaban sobrevivir, estos equipos nacionales encontraron la manera de competir al máximo nivel y alcanzar el torneo más importante del planeta. Para sus aficionados, aquellas clasificaciones significaron mucho más que fútbol. Fueron momentos de esperanza en medio de la oscuridad, símbolos de unidad cuando todo parecía derrumbarse y pruebas de que incluso en los tiempos más difíciles, una nación puede encontrar motivos para creer. Hoy conoceremos 10 historias increíbles de selecciones que llegaron al Mundial en algunos de los contextos más complicados de la historia moderna. 10. Irak, México, 1986. Comenzamos con una de las clasificaciones más sorprendentes jamás vistas. Cuando Irak consiguió su boleto para el Mundial de México, 1986, el país estaba inmerso en la brutal guerra Irán-Irak. El conflicto había comenzado en 1980 y se había convertido en una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Mientras miles de soldados combatían en el frente, la selección nacional intentaba completar una campaña clasificatoria histórica. Muchos entrenamientos debían adaptarse a una realidad marcada por la incertidumbre. Los jugadores convivían con noticias constantes sobre bombardeos, pérdidas humanas y una situación nacional extremadamente difícil. A pesar de todo, Irak logró superar las eliminatorias asiáticas y clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. La noticia provocó celebraciones en todo el país. Durante unos días, el fútbol logró ofrecer algo que la guerra había arrebatado: alegría. En México, los iraquíes no consiguieron superar la fase de grupos, pero aquello era casi irrelevante. Para millones de personas, simplemente ver a su bandera en un mundial ya era una victoria histórica. 9. Bosnia y Herzegovina, Brasil, 2014. La historia de Bosnia es una de las más emotivas de esta lista. Entre 1992 y 1995, el país sufrió una guerra devastadora tras la desintegración de Yugoslavia. El conflicto dejó más de 100.000 muertos y millones de desplazados. Muchos de los niños que crecieron durante aquella guerra acabarían convirtiéndose en futbolistas profesionales. Algunos entrenaban en campos improvisados. Otros tuvieron que abandonar sus hogares junto a sus familias. Varios vivieron los horrores del conflicto antes de cumplir los 10 años. 2 décadas después, ocurrió algo extraordinario. La generación liderada por Edin Dzeko clasificó por primera vez a Bosnia para una Copa del Mundo. La celebración fue masiva. En Sarajevo, Tuzla y otras ciudades, miles de personas salieron a las calles para festejar. No era únicamente una clasificación deportiva. Era una señal de que el país había logrado levantarse después de uno de los periodos más oscuros de su historia. 8. Croacia, Francia, 1998. La selección croata prácticamente nació en medio de una guerra. Tras declarar su independencia de Yugoslavia en 1991, Croacia quedó involucrada en un conflicto armado que causó enormes daños materiales y humanos. Las imágenes de ciudades bombardeadas dieron la vuelta al mundo. Mientras tanto, el país intentaba construir sus instituciones desde cero, incluyendo una selección nacional de fútbol. Lo que ocurrió después parece increíble. Croacia se clasificó para el Mundial de Francia 1998 y no solo participó, sorprendió al planeta entero. Con figuras como Davor Šuker, Zvonimir Boban y Robert Prosinečki, los croatas eliminaron a potencias tradicionales y alcanzaron las semifinales. Finalmente terminaron en tercer lugar. Hasta hoy sigue siendo una de las mejores actuaciones realizadas por una selección debutante en la historia de los mundiales. 7. Argelia, España, 1982. Para comprender la importancia de esta clasificación hay que retroceder varias décadas. Argelia había librado una larga y dolorosa guerra de independencia contra Francia entre 1954 y 1962. El conflicto dejó profundas cicatrices en la sociedad argelina, pero también convirtió al fútbol en una poderosa herramienta de identidad nacional. Durante la lucha independentista existió incluso una selección no reconocida oficialmente que representaba la causa argelina alrededor del mundo. 20 años después, llegó la recompensa. Argelia clasificó por primera vez a una Copa del Mundo, y lo hizo dejando una de las mayores sorpresas de todos los tiempos. En su debut mundialista derrotó 2-1 a Alemania Occidental, una de las máximas favoritas
para ganar el torneo. Aquella victoria demostró que las nuevas naciones futbolísticas podían desafiar a cualquier gigante. 6. Irán, Francia, 1998. La década de 1980 fue extremadamente dura para Irán. La revolución islámica transformó completamente el país y poco después comenzó la guerra contra Irak. Un conflicto que dejó enormes pérdidas humanas y económicas. A pesar de los años difíciles, el fútbol siguió siendo una de las mayores pasiones nacionales. Cuando Irán logró clasificarse al Mundial de Francia 1998, millones de personas salieron a celebrar. Las imágenes de las calles llenas de aficionados recorrieron el mundo, pero la historia no terminó ahí. En el torneo, Irán consiguió una histórica victoria ante Estados Unidos en uno de los partidos con mayor carga política de toda la historia mundialista. Para muchos aficionados iraníes, aquel triunfo representó uno de los momentos deportivos más importantes de su vida. 5. Serbia y Montenegro, Alemania, 2006. Pocas selecciones han llegado a un mundial en circunstancias tan extrañas. Durante los años 90, Serbia y Montenegro enfrentaron guerras, sanciones internacionales, aislamiento diplomático y graves crisis económicas. El país pasó por una transformación constante. Sin embargo, su selección logró construir un equipo competitivo. Durante las eliminatorias para Alemania 2006, sorprendieron a toda Europa gracias a una defensa extraordinaria que apenas recibió goles. Clasificaron con autoridad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Poco antes del Mundial, Montenegro votó por la independencia. La nación que había conseguido el boleto estaba desapareciendo. Por eso, Alemania 2006 fue el único mundial disputado por Serbia y Montenegro como país unificado. Un caso prácticamente único en la historia del deporte. 4. Costa de Marfil, Alemania 2006. Esta es probablemente la historia donde el fútbol tuvo un impacto más directo sobre un conflicto armado. A comienzos de los años 2000, Costa de Marfil estaba dividida por una guerra civil que enfrentaba distintas regiones del país. La tensión era enorme. Sin embargo, una generación dorada encabezada por Didier Drogba consiguió algo histórico: clasificar por primera vez al Mundial. Tras lograrlo, ocurrió una escena inolvidable. Los jugadores se reunieron frente a las cámaras de televisión. Arrodillados hicieron un llamado a la paz. Drogba pidió públicamente a los grupos enfrentados que dejaran las armas y buscaran la reconciliación. El mensaje emocionó a toda la nación. Muchos historiadores consideran que aquel momento ayudó a crear un ambiente favorable para el diálogo político. Pocas veces un equipo de fútbol ha tenido tanta influencia fuera del campo. 3. Ucrania, Alemania, 2006. Desde su independencia en 1991, Ucrania buscó construir una identidad propia en todos los ámbitos, incluido el fútbol. Durante años, estuvo cerca de clasificar a una Copa del Mundo, pero siempre encontraba obstáculos. Finalmente llegó la generación de Andriy Shevchenko. El delantero del Milán era una de las mayores estrellas del fútbol mundial y lideró a Ucrania hacia su primera clasificación mundialista. Aunque el país todavía no enfrentaba la invasión que ocurriría años después, ya existían tensiones políticas y divisiones internas que marcaban la vida nacional. Por eso el éxito deportivo tuvo un enorme valor simbólico. En Alemania 2006, Ucrania superó la fase de grupos y alcanzó los cuartos de final. Fue una actuación histórica que ayudó a consolidar el orgullo nacional de millones de aficionados. 2. Croacia, Rusia, 2018. La guerra había terminado décadas antes, pero sus consecuencias seguían presentes. Muchos integrantes de la selección croata crecieron escuchando historias de desplazamientos, pérdidas familiares y reconstrucción. Algunos vivieron esos acontecimientos de primera mano. El caso más conocido es el de Luka Modric. Durante su infancia, la guerra obligó a su familia a abandonar su hogar. Su abuelo murió durante el conflicto y durante años vivió como refugiado. Nadie imaginaba que aquel niño acabaría liderando a su país hacia una final mundialista. En Rusia 2018, Croacia protagonizó una campaña inolvidable. Eliminó a rivales históricos, ganó varias series dramáticas y alcanzó la final contra Francia. Aunque no logró levantar el trofeo, el segundo lugar fue recibido como una auténtica hazaña nacional. 1. Ucrania. El fútbol en medio de la guerra. La última historia no trata exactamente de una clasificación, sino de algo aún más poderoso. En 2022, la invasión rusa alteró completamente la vida de millones de ucranianos. El campeonato nacional fue suspendido y numerosos futbolistas tuvieron que entrenar lejos de sus hogares. Algunos jugadores no sabían cuándo volverían a ver a sus familias.
Otros participaban en iniciativas humanitarias mientras intentaban mantener su carrera deportiva. A pesar de todas esas dificultades, la selección estuvo muy cerca de clasificar al Mundial. Cada partido se convirtió en un símbolo de resistencia. Independientemente de los resultados, el equipo representó la determinación de un país que se negaba a rendirse, y por eso merece un lugar en esta lista. Conclusión. Estas historias nos recuerdan algo fundamental. El fútbol no puede detener una guerra, no puede reconstruir ciudades destruidas, ni devolver las vidas perdidas, pero sí puede ofrecer algo igualmente importante: esperanza. Cuando las noticias están llenas de tragedias, una clasificación mundialista puede unir a millones de personas detrás de un mismo sueño. Irak, Bosnia, Croacia, Argelia, Irán, Serbia y Montenegro, Costa de Marfil y Ucrania demostraron que incluso en los contextos más difíciles es posible encontrar motivos para seguir adelante. Porque algunas veces, detrás de un simple boleto al Mundial, existe una historia mucho más grande que el deporte. Una historia de resistencia, una historia de supervivencia y, sobre todo, una historia de personas que se negaron a dejar de creer. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más relatos increíbles sobre el lado más humano del fútbol mundial.